Hola, hola, hola. Hola. Bueno, non sei se me escoita, pero non somos tantos, así que vou falar. Bueno, grazas por vir. Quero presentarvos a Daniela Orzola e Andrea Morán, que son dúas críticas de cinema da revista Caimán, que nos acompañarán hoxe facendo un repaso pola historia da cinematografía, tratando diferentes autores que tiñan unha especial sensibilidade co tempo no cinema. Pasarán dende os irmáns Lumière ata Hitchcock, falarán de Lois Patiño, Miguel Gómez, se non recordo mal, nos farán unha exposición das súas diferentes obras e como tratan o tempo nelas. Sen máis, doulle paso a elas que vos van a contar todo moito mellor. Graciñas. Bueno, pues muchas gracias. No sé si a lo mejor el micro está ahora. Muchas gracias por la invitación. Tanto Daniela como yo estamos encantadas de estar aquí. También nos parecía muy buena idea que un festival de cine se lance pues a hacer estas actividades más didácticas, formativas, de encuentro, ¿no? De reflexionar sobre el cine después de a lo mejor haber pasado pues todos estos días compartiendo proyecciones. Las dos trabajamos en la revista Caimán Cuadernos de Cine y cuando nos llegó la invitación y sobre todo el título de la charla, ¿no? La propuesta, lo primero que pensamos es como, bueno, ¿esto por dónde empezamos, ¿no? Nos ha parecido muy gracioso que a José Manuel también le pasara lo mismo porque realmente cuando piensas en cine y tiempo es difícil distinguirlos, ¿no? Ha dicho, el tiempo es la médula del cine, creo que es una definición fantástica. Quizás es lo único que lo fundacional, lo fundamental que lo diferencia de la fotografía, ¿no? Que con esas imágenes en movimiento pues se crea un tiempo, una temporalidad, una duración y un discurrir. Pensando en cómo podíamos organizar la charla, empezamos a reunir películas, ejemplos, referencias que para nosotras situaban el tiempo en el centro de la propuesta, ¿no? Entonces vamos a ver diferentes sensibilidades para proponer un tratamiento temporal distinto. Creemos que, y es un poco la tesis de la charla, que desde el inicio de la historia del cine, los cineastas lo que han intentado hacer es dominar ese tiempo, ¿no? A veces ralentizarlo, a veces sincronizarse con él, a veces escindirse para crear otras temporalidades, otras realidades. Entonces, bueno, vamos a ver muchos autores, va a ser como muy dinámico, en ese sentido quizá superficial y por eso pedimos disculpas, pero queríamos dar diferentes ejemplos para que al salir de esta charla pues podamos pensar en todas las formas, las diferentes maneras de tratar el tiempo. No sé si quieres añadir algo más. Sí, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y gracias de nuevo al FICBUEU por la invitación. Y bueno, sí, Andrea ya les ha comentado más o menos cuál fue el reto de enfrentarnos a este tema tan grande, tan amplio, porque precisamente eso, el tiempo está en el cine siempre, desde sus inicios. Entonces, eso, fuimos pensando estos ejemplos, reuniendo entre las dos y a partir de ellos fuimos creando como unas vías y unos bloques temáticos, digamos, donde vimos esos puntos en común. Entonces, básicamente vamos a seguir esta idea de ir hablando a partir del tiempo relacionado con ciertos temas y eso a partir de unos ejemplos muy puntuales. Entonces, bueno, el primer tema que surgió claramente, si vamos a hablar del cine, de los inicios, de la imagen en movimiento, pues es la idea del tiempo y la tecnología. Exacto. Hablaba antes de la ambición, de la necesidad de domar el tiempo, ¿no? Si lo pensamos, quizá podríamos decir, interpretar que el cine empezó mostrando más que contando, quizá por una limitación tecnológica, y es que había una serie de metros de películas, ¿no? Cuando las cámaras empezaron a ser más ágiles y se podían transportar, fueron saliendo a exteriores, cuando los rollos fueron más largos, teníamos más metros de películas, se fueron extendiendo quizá esos argumentos, complejizando, ¿no? También surgiendo el montaje, que lo que viene a ser es la ordenación de ese tiempo, ¿no? Poder rodar más metros de películas significa poder construir personajes, tener una psicología, que surjan los buenos y los malos, tener un conflicto, llegar a un desenlace, ¿no? Pero al principio de todo lo que tuvimos fue esto. ¿Fue esto o es lo que intentamos tener? Sí, ya está en la pantalla. Sí, vale, perdón. Esto es la salida de los obreros de la fábrica. Se rodaron 3 versiones de este
cortometraje de esta vista. Y en ese primer invento de los Lumière, el cinematógrafo, lo que teníamos era 17 metros de película, lo cual venía a ser como 46 segundos, ¿no? Es interesante ver cómo fue el invento de los Lumière el que triunfó frente al invento de Edison, que lo que proponía era un tiempo compartido. Y esa idea me gusta, ¿no? Dice Vicente Monroy que el cine en realidad nació, se suele decir, el 20... Perdón, tenemos que acostumbrarnos a... Nació el 28 de diciembre de 1895, se suele decir. Además se utiliza ese verbo biológico, ¿no? Como las cosas nacen, se desarrollan y mueren. Por eso también estamos esperando o teorizando si el cine ha muerto o cuándo se va a morir. Y dice Monroy que en realidad ese día lo que nació fue la cinefilia, ¿no? Ese hábito de compartir un tiempo. Es curioso que, como decíamos, la tecnología al inicio puso como esa limitación del tiempo que podía durar la película, las imágenes en movimiento, pero también queríamos introducir otro aspecto temporal y es la velocidad de proyección. Cuando nosotros vemos una película de cine mudo, cine de los inicios, lo reconocemos al instante, por el blanco y negro, pero también por el movimiento, ¿no? Como ese fliqueo y ese movimiento un tanto interrumpido, que eran los 16 fotogramas por segundo. Ahora normalmente vemos las cosas a 24, a 25, ¿no? Y surge ese movimiento más continuo, más suavizado. Ahí también pues, había un tiempo que se podía representar de una manera y aquí ya lo representamos de una manera más naturalista, ¿no? Más como nosotros creemos que existe, que lo percibimos. Vamos a ver un ejemplo de cómo esa salida se puede proyectar a 60 fotogramas por segundo y todo cambia. Nos parece ya que es otro corte, ¿no? Que no pertenece a 1895. Además está coloreado y se ha añadido literalmente tiempo, ¿no? Se han añadido imágenes fijas para que ese movimiento ya lo percibamos ese tiempo de otra manera. Es nada, un invento que se hizo hace como relativamente unos, bueno, creo que 4 o 5 años, poquito tiempo. Perdón. Es como también a través de la tecnología, ¿no? Podemos utilizar el tiempo de antes y traérnoslo a nuestro tiempo, ¿no? Rellenar entre imagen e imagen, fotograma y fotograma con más frames, más cuadros para que entendamos el tiempo como contemporáneo, no el de antes que sabemos fechar de esto tiene que ser los años 10, los años o inicios de siglo de cómo era el tiempo antes. Un pequeño ejemplo simplemente de cómo se ha tratado ese tiempo al inicio. Pero como decía, la gran ambición era cada vez rodar más para poder desarrollar el cine como un medio narrativo, que no solamente es narrativo, veremos también otros ejemplos, ¿no? Pero sí que es interesante ver cómo pues, la influencia de la tradición popular, de la literatura, del teatro, fue llevando al cine a esa tendencia narrativa en la que existían los personajes, los arquetipos, los géneros, por supuesto. Y todo eso pasa, si lo pensamos, por la tecnología, por los metros que podíamos rodar, por los segundos, los minutos que podíamos encapsular en una película, ¿no? En el celuloide. Vamos a continuar en este bloque de la tecnología viendo diferentes ejemplos de cómo el cineasta ha querido como grabar siempre más, rodar más y ahora ya hablamos de almacenar material, minutos. Sí, digamos que esta idea de la ambición del ser humano y del cineasta por cada vez más encontrar esas formas de superar las limitaciones del medio y superar ese tiempo real, hacerlo más largo. Obviamente nos podríamos quedar hablando de esto todo el día si hacemos, digamos, un recorrido cronológico, pero vamos a dar un salto y vamos a hablar de una película como es La soga de Alfred Hitchcock, que, bueno, o sea, yo creo que Hitchcock es un nombre que está en la cabeza de todos, porque es, digamos, un ejemplo canónico en la historia del cine occidental. Y mucha de la importancia que se le ha atribuido a Hitchcock está básicamente en el momento en el que él se sitúa, porque está casi que en ese momento de transición de un cine clásico a un cine moderno. Y él populariza muchas técnicas, tanto narrativas como formales, que van a caracterizar a ese cine de corte moderno. Y
Y dentro de eso encontramos una película como La Soga, que de hecho es bastante anterior, porque si pensamos como en ese punto de inflexión que es, digamos, Vértigo en el 58, Psicosis en el 60, La Soga es de 10 años atrás. La Soga es una película de 1948, pero en la que podemos ejemplificar muy bien esta idea de cómo Hitchcock se enfrenta al reto de mantener la continuidad, porque es una película que transcurre en tiempo real y que estaba basada en una obra de teatro. Y precisamente lo que él intenta ahí es como enfrentarse al reto de cómo mantener la continuidad propia del teatro en el cine. Y digamos, volvemos a esta idea de las limitaciones del medio, porque en su momento Hitchcock grababa con carretes de 35 milímetros que tenían 300 metros y eso daba para filmar un total de 10 minutos más o menos. Entonces, era físicamente imposible, si lo pensamos, mantener esa continuidad. Era en una película que es de 80 minutos, un poco más de una hora, pero pues estaba esa imposibilidad del medio. Entonces, lo que Hitchcock hace es mantener no la continuidad, pero sí esa ilusión de continuidad, frente a esa idea de cómo hago para representar esto en tiempo real en 80 minutos. Y casi que lo que crea con La Soga es una especie de trampantojo al espectador, porque si nosotros vemos La Soga sin saber dónde están los cortes que Hitchcock hace, dónde hay ese cambio de carrete y demás, sí que podemos percibirla como un plano secuencia total la película, pero si sabemos todo este contexto y todo esto que está alrededor de la creación de la película, pues sabemos que hay toda una maquinaria de manipulación del tiempo precisamente y que lo que está ante nuestros ojos realmente es un falso plano secuencia. El plano secuencia pues es esta idea del plano muy largo sin cortes que hoy en día tenemos muchos ejemplos y que más adelante vamos a ver, porque con esto se fue experimentando mucho hasta que se pudo hacer realmente una película completa en plano secuencia, pero en el momento Hitchcock no tenía la posibilidad de hacer esto y lo que hizo fue jugar de manera muy sutil con los movimientos de cámara y con los cortes para darnos esa ilusión de que lo estábamos viendo y que no había esos cortes. Entonces, si pasamos, aquí les traje como unos ejemplos de esos tipos de cortes que él hace, que son básicamente dos tipos. O sea, la película se compone en total de 11 secuencias, 11 tomas, y lo que él hace es lo que le digo, una sutileza tal que o hace, por un lado, travelings y que hacen un zoom hacia un objeto en particular, generalmente era la parte de atrás de la chaqueta de un personaje o en el otro caso como el baúl. Entonces hacía ese zoom in y después zoom out y eso hacía que se mantuviera esa ilusión de que seguimos en el mismo tiempo. Y la otra forma, el otro tipo de corte que hacía era el hard cut, que es todo lo contrario, digamos, es como el corte normal, un corte de una imagen a otra, pero precisamente como estamos tan adentro de la película y estamos como con esa ilusión de que todo está pasando así y viene un plano secuencia de 10 minutos, en el momento, o sea, si no lo sabemos, casi que se pasa desapercibido frente a nuestros ojos. Entonces, realmente volvemos a esta idea de cómo los cineastas fueron encontrando formas no solo de engañar al espectador, de crear esa ilusión, sino de manipular el tiempo más allá de las limitaciones que el propio medio y que las herramientas que tenían al frente pues lo hacían. La idea en parte es cómo, claro, se pretende acercarse a la vida en algún momento, ¿no? Porque vivimos en plano secuencia, igual que una obra de teatro pues empieza y termina, pero no hay ningún corte, no hay una fragmentación, es esconder un poco el artificio, por así decirlo. El primero que de manera estricta logra conseguirlo, por así decirlo, es Alexander Sokurov en 2002, ¿no? Ahí podríamos decir que termina la discusión esta de quién tiene la toma más larga, ¿no? Que también ha sido como un reto un tanto, bueno, en parte masculino, porque gran parte de la historia del cine es masculino, ¿no? Pero decir, yo he podido rodar muchos más minutos o mirad qué bien está este truco para que está como muy escondido, etc. Sokurov sí que logra esto en una película que roza los 90 minutos y salta la limitación tecnológica, ¿no? En aquellos momentos la cámara de alta definición, la cinta lograba almacenar 46 minutos. Ellos lograron inventar un disco duro que podía almacenar 100 minutos. Lo interesante de esta película es que
junto al reto temporal, de decir, un plano secuencia, también hay una propuesta narrativa de relato, ¿no? El Arca rusa lo que cuenta es un paseo por el Museo Hermitage de San Petersburgo, que al mismo tiempo es un viaje en el tiempo, ¿no? Estamos acompañando a un fantasma, en realidad siendo un fantasma porque es un plano subjetivo, a él nunca le vemos la cara, pero sí que oímos su voz, es un espectro que se introduce en este museo y va recorriendo habitaciones. En cada habitación se va encontrando con personajes históricos de la vida de Rusia. No es un relato que está ordenado de forma cronológica, sino que va viendo saltos temporales y este fantasma está acompañado por otro que se llama el europeo, aunque a él sí que le ven, entonces puede interactuar con los diferentes personajes. Claro, aquí estamos hablando de un gran despliegue, ¿no? Fueron meses de ensayos, hubo más de 2000 personas implicadas, cientos de extras, hubo orquestas en directo. Más allá del reto logístico, pues también hubo el logro tecnológico y también el artístico, ¿no? Es decir, ambientar estas habitaciones para que pudieran pues regalarnos estos saltos en el tiempo, los cambios de iluminación, de atmósfera y sobre todo la coreografía entre el cuerpo y la cámara. Os vamos a poner un pequeño extracto del making of, que de hecho lo tenéis entero en YouTube, porque bueno, la película, por poneros un minuto de plano secuencia, es algo que no íbamos a realmente a apreciar, ¿no? Porque ahora ya estamos muy acostumbrados y en un minuto tampoco ves todo lo que hicieron. Pero en este making of sí que se recuperan imágenes del momento y va a hablar el Steadicam, ¿no? Es muy gracioso porque casi habla como ese condenado a muerte que está esperando, está en su última noche y le traen la comida, ¿no? Antes del gran día de decir, bueno, tenemos 4 tomas solamente, las 3 primeras fallaron, la luz se iba y tenía que salir a la cuarta. Vamos a conocer a este gran héroe en parte. Vom Markt habe ich mir wunderbare Sachen bringen lassen, Filet, Kartoffeln, Möhren und wollte mir eigentlich so eine Henkersmahlzeit bereiten, alleine. Und das habe ich auch gemacht, aber ich habe nichts essen können. Doble clic aquí entonces. Vom Markt habe ich mir wunderbare Sachen bringen lassen, Filet, Kartoffeln, Möhren und wollte mir eigentlich so eine Henkersmahlzeit bereiten, alleine. Das habe ich auch gemacht, aber ich habe nichts essen können. Das stand alles in den Töpfen. Und habe mich dann hingelegt und wollte noch 4 Stunden schlafen. Aber war natürlich immer in Gedanken bei den Kollegen, die jetzt die Vorbereitung machen in der Hermitage, also die Beleuchter, die umherrennen. Und habe mich dann angezogen, bin rübergegangen und habe mitgemacht. Und habe mit Sakurov dann in den frühen Morgenstunden ab 3 Uhr noch grob mit den Kleindarstellern, die jetzt natürlich zum ersten Mal in der Hermitage waren, kleine Proben gemacht. Also gerade diese Massenszenen. Empfang des persischen Botschafters. Ja, die Leute haben das ja vorher nie gesehen, unser Team. Und wir mussten denen einfach zeigen, wie wir gehen, wie wir laufen, wie sich unsere Gruppe, diese 8 Personen bewegt. Das war wichtig. Das haben wir in den frühen Morgenstunden gemacht. At 12:30 p.m., the shooting of Russian Ark begins. Bitte nochmal. Ist der die Modulus an? Die Modulus ist kein Bild. Kein Bild. Alles klar. Okay. Мария, должна тебе кое-что. Поворачиваем налево. Vale, pues ahí veíamos ese making of. Es muy curioso, ¿no? Cuando vemos una película no nos imaginamos la cantidad de gente que está detrás del operador. En este caso, además, el director iba junto a un traductor
hubo mucha postproducción de imagen para esconder todos los cables que salían por ahí, pero también de sonido, ¿no? Porque había constantes órdenes y rectificaciones para ir salvando la toma. Había cámaras digitales instaladas por las habitaciones para que el resto del equipo en otras habitaciones pudieran seguir el rodaje, ¿no? Y era muy bonito cómo iban celebrando que había salido una cosa bien y que el rodaje continuaba hacia la siguiente instancia. Pero bueno, es ese momento en el que, bueno, pues gracias a esta labor de cámara y de coordinación, la cuarta toma sale bien. Y como os comentaba, más allá del reto de, bueno, sí, podemos ya almacenar tantos minutos en un disco duro, ¿no? Lo importante de esta película es cómo a través del montaje interno de los planos pues se logra ese dinamismo, ¿no? Es decir, que puede pasar de un primer plano a un plano general en el que hay cientos de personas bailando, como es el clímax de esa película. Cuando llega al cine digital, nos olvidamos de esos metros de película, sí que ya existe la posibilidad de dar rec y dejar que el tiempo discurra. Y yo creo que eso lo cambia todo, ¿no? En parte, bueno, ya antes había pues unas propuestas contemplativas, ¿no? Más observacionales, pero no como hasta ese momento, cuando en ese momento empiezan a desarrollarse pues la posibilidad de relacionarse con el tiempo de otra manera, ¿no? De dejar eso, que el tiempo pase y saber que podemos ir guardando todo ese material, todas esas imágenes. Vamos a continuar hacia adelante, que está un poco relacionado con esto. Sí, exacto. Sí, porque sí, si empezamos a hablar de un cine de corte mucho más contemplativo y demás, necesariamente llegamos a otro tema, a otro de estos temas que surgió en nuestras conversaciones previas, que es la idea del tiempo en relación con el paisaje. Y es como antes, cuando veíamos esos inicios del cine con los Lumière y demás, hablábamos del cine como esta experiencia colectiva, ¿no? De ir en grupo a ver una película, a ver esas imágenes en movimiento. Y cuando hablamos del tiempo y el paisaje, empezamos a ver más como una experiencia mucho más íntima, mucho más personal, de uno a uno con esa imagen, con ese paisaje. Algo incluso casi que espiritual, y que es algo que se hereda mucho de esa noción romántica de lo sublime, ¿no? Estos románticos, sobre todo los románticos alemanes, que hablaban de esta categoría de lo sublime como algo diferente, que se diferenciaba de lo solamente bello, que tenía que ver con la armonía de las partes, de la composición y demás. Y lo sublime se ligaba más a los sentimientos, o sea, era como esta experiencia estética que uno sentía, que surgía frente al hecho de estar uno como individuo enfrentado ante la inmensidad o ante lo infinito. Y por supuesto, dentro de esto no hay nada más infinito que la naturaleza, por decirlo de alguna forma. Entonces, empieza este cine de tipo más contemplativo que bueno, también nos interesaba mucho traer un poco esta charla a lo local. Y dentro de esto, es inevitable hablar de un cineasta como Lois Patiño, que se enfrenta, digamos, y en ese caso al paisaje local, al paisaje gallego, pero siempre bajo esta lente de lo íntimo, de lo mitológico, de lo misterioso, y de esa idea transversal en todo su cine y en toda su obra, que es la relación del hombre con la naturaleza y la relación del hombre ante esa inmensidad, pero también las formas que el hombre empieza a trabajar con la naturaleza, a trabajar en la naturaleza, y un poco como a cómo se relaciona con ese paisaje. Entonces, digamos que es un cine que se caracteriza por planos, lo hablábamos antes también, como planos largos, planos estáticos, y que también, como decía Andrea, es algo que permite el digital. Como dejar la cámara grabando y que podamos ver cómo pasa el tiempo en la imagen, cómo pasa el tiempo en el paisaje, cómo van cambiando las condiciones y cómo eso necesariamente afecta a la imagen. Y en ese sentido, la siguiente imagen, Lois Patiño dice que la definición que más le gusta del paisaje es esta que da Carlos Mugiro, de que el paisaje son estratos de tiempo o capas de tiempo condensadas en una imagen. Y precisamente es lo que él propone en sus cines, cómo podemos observar el paso del tiempo en el paisaje, cómo podemos casi que expandir el paisaje, expandir ese tiempo en la imagen a través del lenguaje cinematográfico. Y en eso también resulta muy curioso que, bueno, de por sí, él es un cineasta que se ubica un poco entre la sala de cine y el museo, porque él también hace videoarte, hace instalaciones que se presentan
en exposiciones en museos, en centros culturales. Y también es un poco esa, la siguiente diapositiva, como esa, ver un poco esa comparación de cómo el digital nos permite hacer cosas que ya se han explorado antes, que digamos siempre ha sido una preocupación del ser humano, observar ese paso del tiempo, y lo vemos por ejemplo en pintores como Monet, que volvían una y otra vez al mismo objeto, a un edificio, a un paisaje y demás, y volvían en diferentes momentos del día, en diferentes estaciones del año, y ver cómo cambiaba ese paisaje frente a ellos. Y digamos que con el cine digital lo que podemos hacer es no tener que esperar todo un año para ver esos cambios, sino que podemos condensar en la imagen ese paso del tiempo. Y luego también está como esta reflexión en torno a que va un poco más en la educación cultural que hemos recibido, pero es como, digamos, cuando vamos a observar una pintura o un museo, casi que nos dicen, mientras más te quedes frente a la pintura, más te habla la pintura, más puedes sacar de ella, y es como esa idea de la contemplación está muy ligada al arte plástico. Pero cuando hablamos del cine, a veces cuesta mucho ese cine de tipo contemplativo, porque tenemos muy arraigada la idea de que el cine tiene que ser entretenimiento y que el cine tiene que estar, tiene que buscar entretenernos todo el tiempo, y casi que, pues ya que hablamos del propio tiempo, casi que a veces podemos escuchar a la gente salir de una película de este tipo y es como, se me ha hecho eterna o se me ha hecho larguísima, como que es como que si el tiempo transcurriera en nosotros de una forma completamente diferente. Pero precisamente este tipo de cine busca luchar contra esa idea del aburrimiento y mostrarnos realmente cómo esa experiencia casi que espiritual frente a las imágenes y frente a ese paisaje, pues también nos enseña muchas cosas. Sí, se habla un poco de la epifanía de la imagen, ¿no? Esta idea de cuando vamos a un museo y también ahí los tiempos son diferentes, ¿no? Pensemos que cuando vemos una película en la sala de cine, aunque siempre te puedes levantar y te puedes ir, pero eso cuesta mucho hacerlo, te han encerrado de alguna manera, ¿no? Pues aquí ya tienes como estos 90 minutos que han reservado para ti y en los que vas a estar aquí. Cuando vamos a un museo el tiempo lo ponemos nosotras. Me voy a quedar en este cuadro 10 segundos, me voy a quedar 15 minutos, ¿no? Pasa también con las galerías y con las instalaciones. Pero en estos también me parece que en estas películas con ese ánimo más contemplativo, ¿no? Creo que lo que se intenta es activar otra mirada en el espectador, ¿no? Es decir, este plano estático lo vas a recorrer tú según tu mirada te lo pida, ¿no? Y vas a ir tú descubriendo cosas en lugar de que sea el cineasta quien fragmente, aquí mismo hay una cabra o fíjate en la sombra de este árbol, y que sean como despieces de ese paisaje, ¿no? Sino que es un gran lienzo por el que tú puedes navegar y tú puedes marcar al menos los tiempos de esos planos más cerrados, y luego ya pasará al siguiente encuadre. Pensando en paisajes, ¿no? Y hablaba Daniela de Lois, en lugar de un paisaje natural, yo quería hablar de un paisaje industrial, por así decirlo, y traíamos también el ejemplo de Sharon Lohart. Ella además está muy relacionada con James Benning, que también podría ser un ejemplo pues paradigmático para esta charla, y bueno, un poco vamos a hablar también de él a raíz de la película de ella, Lunch Break. Sharon Lohart es una artista multidisciplinar que vive en California. Ella también trabaja en galerías, tiene exposiciones de fotografía, está relacionada también con lo arquitectónico y está muy interesada en los procesos de trabajo, en actividades relacionadas con lo laboral, ¿no? Las películas que hace se caracterizan por investigaciones muy largas, ¿no? Una cineasta que va a una comunidad y pasa tiempo, meses con esas personas, los que serán sujetos después de sus películas. Aquí, por ejemplo, he puesto un fotograma de No relacionado con los espigadores de Millet, ¿no? Para que veamos el encuadre. No es una película en la que también hay saltos temporales de estaciones y cómo se va recogiendo toda esa paja y se va labrando el campo. Tiene también un guiño a la salida de obreros de la fábrica que hemos visto al inicio. En este caso, ella fue a grabar a unas fábricas, pero se situó desde dentro, ¿no? Y lo que graba es la salida, viendo las espaldas de estas personas salir hacia el exterior, ¿no? Como el final de la jornada. Y nos vamos a centrar en Lunch Break. Lunch Break sale de una instalación tenía por aquí el nombre, Duane Hanson,
Sculptures of Life, de 2003, que incluía esculturas de cera, de obreros, pero también algunas vivientes. Lo que pasa es que te costaba mucho distinguir cuáles eran cuáles, ¿no? Ella lo que hizo fue una serie fotográfica de esta escultura, moviendo algunas para dar como la sensación de movimiento. Le interesó mucho el contexto de las fábricas y entonces decidió rodar dentro de varias de ellas. Al final se quedó solamente con una que está localizada en Maine y ahí tenía una toma de 10 minutos. Esa toma de 10 minutos se va a convertir en una película de 80 minutos. Vamos a poner un fragmento y luego vemos realmente cómo lo ha hecho. Voy a intentar poner un fragmento, mejor dicho. Me ha dicho, pulsa aquí. Es que yo he salido de la presentación. Go escape. Lunch break. No, pero dime cómo aquí. Bueno, veis rápidamente lo que está pasando, así que voy a ir hablando sobre ella. No es una cámara lenta, ¿verdad? Se siente diferente, porque el procedimiento técnico es distinto. Esta película fue montada por James Benning y Sharon Lockhart dijo, en algún momento el montaje se volvió un problema matemático y a él le encantan estas cosas, ¿no? Más ligada al cine estructuralista. Lo que hicieron fue esa toma de 10 minutos se convirtió en una película de 80 minutos porque la fueron ralentizando. Es decir, copiaron cada fotograma 8 veces. No es una cámara lenta. Para hacer una cámara lenta lo que hacemos es rodar más fotogramas por segundo, ¿no? A lo mejor rodamos 60, pero luego lo proyectamos a 24 y por lo tanto esa escena dura más. Aquí las imágenes fijas, y eso se relaciona con la fotografía, se multiplicaron. En lugar de tener 24 cuadros, pues del primero multiplicaron y pusieron 7 más. Por eso hay como esa sensación de un tiempo estancado, ¿no? Como una densidad temporal, como si estuviéramos flotando, como si estuviéramos en trance. Y eso es interesante hacerlo en el centro de una fábrica, porque es el sistema fordista, ¿no? Capitalista, es decir, donde el tiempo está muy limitado, y esta es una pausa para comer de 5 minutos, que además diseminan los turnos para que la gente no se encuentre y se ponga a charlar, pues entonces ahora vamos a poner pausa y nos vamos a quedar aquí 80 minutos, ¿no? Porque la productividad va a esperar. Entonces, una película en la que retrata muy bien la soledad de estos obreros y también juega con la sensación que tenemos nosotros del tiempo, ¿no? De la pausa, de cómo podemos experimentar el tiempo de esta manera tan extraña, ¿no? Ya digo que se puede casi como notar la densidad y que hay otras formas, que no solamente la cámara lenta, sino de estirar como esas imágenes, de hacer que pesen. Pasando a como esta idea de cómo las distintas formas en que podemos sentir el tiempo. Y un poco vamos a entrar a esa idea de que pueden coexistir dos tipos de tiempo, el tiempo externo y el tiempo interno. Y dentro de esto nos surgieron varios ejemplos y de un tema que me parece particularmente bonito que hayamos incluido, porque tal vez no es lo primero que pensamos cuando pensamos, ok, cineastas que trabajan el tiempo. Pero si lo pensamos más a fondo, realmente el tema del tiempo en relación con el amor está muy presente también, porque digamos, tal vez uno de los más grandes retos que pueda tener un director sea buscar la forma de representar el sentimiento amoroso, es decir, no narrar una historia de amor, no buscar los diferentes puntos de vista de cómo se puede narrar una historia, sino cómo plasmar a través del propio lenguaje cinematográfico, cómo plasmar en la imagen un sentimiento tan abstracto como es el de enamorarse o el de sentir amor. Entonces vamos a poner un clip que muchos de ustedes deben conocer y que explica de forma como bastante literal esta idea del tiempo y el enamoramiento. It was on that night Paul met his destiny, and I met mine, almost. They say when you meet the love of your life, time stops, and that's true.
What they don't tell you is that once time starts again, it moves extra fast to catch up. Bueno, pues para quienes no la han visto, esta es una secuencia de Big Fish, la película de Tim Burton, y que representa esto, o sea, juega de forma muy, casi que como en un cuento de hadas, ligado como a lo fantástico. Muestra como cómo se detiene el tiempo cuando conocemos al amor de la vida. Y resulta curioso que también se ha contado de un modo fantástico, porque es que también hay algo de tiempo fantástico en esa idea de enamorarse, de un momento en el que, digamos, segundos pueden parecer minutos o detalles, los detalles se magnifican, un cruce de miradas, un roce de manos, todo esto. Empezamos a sentir ese tiempo de una forma diferente en nuestro interior, si bien el tiempo exterior sigue transcurriendo de forma normal. Entonces queríamos un poco como explorar algunos cineastas que logran plasmar esta idea del sentimiento amoroso a través de una manipulación del tiempo. Sí, otro ejemplo que se nos ocurría era Wong Kar-wai, ¿no? Y Deseando amar, una película que yo creo que todos aquí habremos visto y que es curioso que da la sensación cuando la ves que es como la recreación de ese sentimiento amoroso, ¿no? El recuerdo a posteriori. Y hay varias películas ahora que va a jugar un poco con la idea del recuerdo que antes se comentaba en la charla anterior, que eso es curioso. Por si no la tenéis como muy reciente, Deseando amar es una película que nos sitúa en los años 60 en Hong Kong, un hombre y una mujer que viven pues pared con pared, ¿no? En una pequeña pensión, cada uno está casado con su pareja, pero llegan a descubrir que sus parejas les están siendo infiel pues, con el marido de la otra, el esposo del protagonista. ¿Qué ocurre? Que durante ese periodo de complicidad entre infieles, pues ellos mismos también se van enamorando, ¿no? Es una película en la que se nos introduce casi en un laberinto temporal. Hay como varios relojes, y esto es curioso, porque muchas veces interpretamos que los cineastas nos van a dar pistas, ¿no? Pues a lo mejor si hay una elipsis, de repente, pues ahora es otoño porque ya ha cambiado la estación, o se ha cortado el pelo, habrá pasado unos meses, unas semanas. Es muy difícil decir cuánto tiempo pasa en Deseando amar, ¿no? No sabemos si son días, si son meses, al final sí que hay un par de elipsis más grandes y más definidas, pero durante esta primera parte es todo un bucle temporal en el que volvemos una y otra vez a ese callejón con los tallarines, ¿no? Que volvemos al mismo restaurante, todos estos travelings tan lentos, pasillos angostos. Es algo así como una especie entre un sueño, ¿no? Del que no nos queremos despertar, ¿no? Como un eterno retorno a la persona amada. Aún no podemos escapar de esta pasión. Vamos a intentar ver un clip. Ya se está acercando, ya se está acercando. Sí.
vimos este pequeño clip, ¿no? En el que veíamos al final que ella ya subía con otro vestido, ¿no? Es decir, pensábamos que estábamos viendo un encuentro, pero hemos cambiado de día. Hay como pequeñas pistas y despistes en esta película, como inconsistencias en el tiempo, ¿no? Hay un jump cut, pensamos que hay dos personas hablando en un mismo espacio, pero luego nos damos cuenta de que eso es imposible y de que esa persona en realidad está hablando con ella por teléfono, como pequeños agujeros que nos hacen entender que no es así como vivimos el amor, pero sí es así como lo recordamos. Al final de esta película termina con una leyenda que dice, él recuerda aquellos años como si mirara a través del cristal de una ventana cubierta de polvo. El pasado es algo que podemos recordar pero no tocar, y todo lo que se recuerda es borroso y vago. Y hay muchas cosas borrosas en esta película, ¿no? Y esos travelings y esa repetición constante del tema musical que nos aleja un poco de ellos, ¿no? Como si estuviéramos mirando a través de ese cristal, pero que no llegamos a tocar el amor, pero que sí sigue viviendo de esta manera en nuestra memoria. Sí, también está ahí la idea de lo mítico, ¿no? De cómo a través del recuerdo se van creando mitos y se van mitificando y magnificando estas experiencias que hemos vivido. Y bueno, también traíamos otro ejemplo que narra una historia de amor y lo hace de una forma muy diferente a la que lo hace Wong Kar-wai, porque si en Wong Kar-wai hablamos como a partir de cómo se reconstruye esta historia a partir de ese recuerdo, con un ejemplo como el de Un amor de juventud de Mia Hansen-Løve, vemos es cómo la cámara acompaña a la protagonista en todo momento. Y algo muy interesante que hace esta directora es que si antes veíamos como este reto de los cineastas de siempre como expandir más el tiempo, superar ese tiempo, alargarlo más, aquí vemos cómo ella se enfrenta a la idea de condensar un espacio de tiempo muy, muy largo en una película de menos de 2 horas. Porque la película empieza cuando la protagonista tiene 15 años, en 1999, y no sabemos exactamente cuándo finaliza, pero por las cosas que van pasando, pues se intuye que es más o menos una década o incluso más de una década después. Entonces, y Andrea mencionaba esto también que Wong Kar-wai no hace y Mia Hansen-Løve sí hace, que es la idea de las marcas visuales de tiempo, como los detalles a partir de los cuales nosotros podemos ir viendo, como el corte de pelo de la protagonista, podemos ir viendo, ok, aquí hubo un salto y aquí estoy en otro momento, porque algo que es muy transversal a la obra de Mia Hansen-Løve es la idea de las elipsis, y así es como ella va a lograr condensar, digamos, como este periodo de tiempo tan largo a través de las elipsis. Son elipsis que cada vez se hacen más grandes y que también, no sé, a lo mejor muchos de ustedes han visto la penúltima película de ella, que es La isla de Bergman, que se estrenó a comienzos de este año, donde también ella hace una elipsis muy grande y que además ahí le añade una capa más, como una capa más de complejidad a la historia, y al tiempo en la película, que es una elipsis que realiza desde la ficción. O sea, empieza porque la protagonista se adentra en un relato ficcional y desde la ficción hace una elipsis que vuelve hacia el tiempo real. Digamos, aquí es mucho más sencillo y es como jugar con estas elipsis que empiezan siendo unos meses, unos días y luego terminan siendo años. Y luego se hace elipsis como de este tipo, que además también utiliza como los objetos y también técnicas como el fundido o este tipo de detalles que hacen ese salto de un momento a otro. Y voy a poner un clip muy pequeño. Sí. O sea, es muy corto. Como para ver un ejemplo de cómo ella hace esto y cómo introduce esas señales, esas marcas visuales para ubicarnos. Y suele hacerlo como en esta escena, digamos, en un momento muy, muy importante para la protagonista con respecto a esa idea del amor. Entonces, por ejemplo, en esta secuencia, que no la estoy viendo muy bien, pero creo que ya se están besando. Entonces, hay un beso y hace un fundido y de repente salta a otro momento, no sabemos. También es muy interesante cómo juega con esa idea de hace la elipsis, nos descoloca completamente, no sabemos dónde estamos, en qué momento, en qué lugar,
en qué periodo, en qué etapa de la vida de la protagonista, porque es que además vemos eso, vemos su paso de la adolescencia a la vida adulta y todo atravesado por un sentimiento amoroso. Y luego lo que hace aquí es que hace esta elipsis grande, nos deja como en ese momento de suspensión de dónde estamos ubicados y de repente introduce esa marca visual, que a veces es mucho más notoria, como por ejemplo aquí es en el cuaderno donde está tomando apuntes la protagonista, pero a veces también la podemos ver en la siguiente diapositiva, la podemos ver en un periódico que ella lee así muy rápido, en un tablero que apunta la profesora en clase, como ese tipo de marcas que nos van diciendo, ok, ha pasado todo este tiempo. Pero también lo interesante es que si bien pasa todo este tiempo, es como ella también va mostrando ese amor adolescente que la marca y que entra y sale de su vida muchas veces, pero que se mantiene siempre con ella. Entonces casi como que en la protagonista existe este ciclo constante como de enamoramiento, desamor y superación, del que nunca logra salir. Entonces también es como que ella está viviendo en un bucle que si bien avanza y tiene otras relaciones amorosas y demás, siempre está como ese bucle interno. Y es de nuevo esa idea de cómo el tiempo amoroso transcurre de manera diferente dentro de nosotros. Sí, además es muy interesante. Yo creo que a lo largo de la historia del cine es muy difícil generalizar, no deberíamos, ¿no? Pero si antes hablábamos de Hitchcock que decía, bueno, si esto es aburrido, si esto no merece la pena, esto es lo primero que se cae, ¿no? En las elipsis van a caer los tiempos muertos. El tiempo en el cine clásico está subordinado al movimiento. Cuando el personaje está en movimiento, hace una acción, la cámara le sigue, ¿no? Parece que esa es la prioridad. En cambio, si vemos el cine moderno, es momentos de pausa, de tiempos muertos, de crisis existenciales, de no está pasando nada, ¿no? Es interesante ver qué elipsis propone los directores. Hace poco entrevistaba a Jaime Rosales por su nueva película, donde las elipsis, igual que Mia Hansen-Løve de otra manera, pero son fundamentales para su obra. Me decía, hay diferentes motivos para hacer una elipsis. Puede que sea artístico, narrativo, pero también puede que sea algo de censura, ¿no? En su última película hay un personaje muy violento. Bueno, pues entonces voy a hacer una elipsis en esta escena porque no quiero mostrar esto frente a cámara, ¿no? Casi es un tabú de representación, no es algo quizá obsceno. Pero también hay elipsis que se hacen por razones económicas. Esto es demasiado caro, vamos a hacer una elipsis y que el espectador rellene el hueco, ¿no? Pero es me parece un juego muy estimulante, ¿no? Cuando se nos roba una pieza de información, pero en la siguiente secuencia algo se nos dice para nosotros poder rellenar eso. No de manera explícita, pero para que nos podamos situar o para que digamos, ah, vale, aquello se solucionó, quizá era algo importante, pero ambos, tanto película como yo espectadora, sabemos qué ocurrió y podemos seguir adelante, ¿no? Hace como partícipe al espectador con estos saltos temporales que tú tienes que ir rellenando de algún modo. Pues cambiamos el bloque. Sí, porque ya, sí, bueno, son y media, vamos bien. Sí, vamos bien. Y bueno, eso, como que hablábamos de esa idea del sentimiento amoroso, de enamorarse casi como que si discurriera en un tiempo casi fantástico. Y es que obviamente es muy difícil hablar del tiempo y de cineastas que juegan con nuestra percepción del tiempo sin entrar en el género fantástico, porque pues es, digamos, el género por excelencia en el que podemos hablar de mundos imaginarios, mundos irreales, mundos paralelos, en los que las leyes y las lógicas habituales de nuestro mundo y del tiempo en nuestro mundo no necesariamente se tienen que cumplir. Y esto le da a los cineastas una libertad de representar esos otros mundos con un tiempo completamente diferente al real. Y obviamente si hablamos de esta idea del fantástico, entra mucho en colación la idea de los sueños también, la idea de un mundo onírico que está como de forma paralela al mundo real. Y en esto pues tenemos un movimiento como el surrealismo, que es inevitable hablar de los sueños sin entender esa importancia que tuvo para el movimiento surrealista, porque André Breton él hablaba de la idea del objetivo, su objetivo era encontrar una especie de suprarrealidad o superrealidad que solamente se alcanzaba a través de un estado de diálogo entre la vigilia y el sueño, porque eran los sueños donde se liberaba ese inconsciente y donde se lograba llegar a una realidad mucho más ampliada, o sea, sí, más ampliada de la que podemos llegar nosotros en el día a día.
Y en ese sentido, esa vinculación entre el sueño y la imagen se la han ido heredando muchos cineastas. Bueno, y les traía como esta, hay de ejemplo Un perro andaluz, que es como cómo se empieza, o sea, cómo el cine desde lo fantástico empieza a jugar como con esta idea de romper la lógica lineal, romper la linealidad, ¿no? Y lo hace de modo como muy, que parece incluso arbitrario, pero la idea es, sí, precisamente que nos liberemos de esa necesidad de estar colocados en un tiempo y en un espacio determinados y sepamos que puede avanzar el tiempo de una manera diferente. Y en Un perro andaluz lo hace muy, muy explícitamente a través de los intertítulos, donde comienza diciendo érase una vez, luego dice 8 años después, luego dice 16 años antes, luego en primavera a las 3 de la mañana. O sea, son tiempos que precisamente lo que te están diciendo es, aquí hay una liberación de la lógica del tiempo como la conocemos. Y una cineasta que estuvo muy relacionada también con el movimiento surrealismo y que heredó muchas de estas preocupaciones en los años 40 fue Maya Deren. Ella pues era una cineasta, nació en Ucrania y luego fue nacionalizada estadounidense y fue muy importante en la escena del cine independiente norteamericano de la época. Y para ella también siempre hay una preocupación constante por esta idea de los sueños y ella hablaba de la escritura, y esto luego lo traspasaba al cine, como a través de la figura del anagrama. Ella decía que el anagrama era el que nos permitía ver cómo, y la cita que está ahí lo pueden ver, ella decía cómo en el anagrama hay una combinación de letras en el que cada letra puede tener múltiples significados simultáneamente con las otras letras. Es decir, no hay un único significado, no hay una única lógica lineal por la cual podemos narrar los relatos, sino que existen múltiples lógicas. Y no solo que existen múltiples posibilidades de narrar y de leer las cosas, sino que pueden existir al mismo tiempo. Y eso claramente es una narrativa que sale de los sueños. Y vamos a poner un clip muy muy corto que voy a ir hablando por encima de él porque igual es un cortometraje de Maya Deren que se llama Atlant y que no tiene música, entonces podemos ir hablando mientras lo vemos. Es el comienzo del cortometraje nada más porque el cortometraje dura 14 minutos, lo encuentran en YouTube. Y muchos otros cortometrajes de ella también, pero es la idea de este personaje que se levanta en un lugar desconocido, no sabemos ni en qué tiempo, pues está en una playa, pero no sabemos ni en qué tiempo ni en qué lugar está, y de repente empieza a andar y entra por un lugar extraño y llega a otro espacio completamente diferente, llega a un comedor donde hay gente, están todo, la mesa puesta y demás. Y así, y toda la película ella va recorriendo diferentes lugares, digamos, sin temporalidad alguna, sin seguir una línea común. Y esto ella también lo hace en otros cortometrajes como Meshes of the Afternoon, que es uno de sus trabajos más conocidos, o también uno que se llama Ritual en tiempo transfigurado. Y es porque siempre va a tener esta idea de proponer una narrativa no lineal y además de utilizar técnicas que permitan también como esa manipulación del tiempo. Entonces ella va a usar mucho la doble exposición, como la superposición de imágenes, el congelar un plano, o el slow motion, todas estas técnicas que le permiten como decirle al espectador, no te preocupes por pensar esto con unas leyes del tiempo, con las leyes del tiempo que tú conoces, porque no lo vas a poder hacer. Y seguir esa narrativa del sueño y también es curioso porque ella no solo era cineasta, ella era una artista multidisciplinar y era bailarina y coreógrafa también. Entonces, ella a través de la danza y a través del baile también logra hacer como esta fluidez del tiempo de una manera diferente a la del tiempo real. Y se interesaba mucho, ella se interesó mucho y de hecho uno de sus últimos trabajos grandes fue basado en otras culturas, en la cultura del vudú particularmente, y de entender como esta idea de la danza en relación con la posesión de los espíritus y demás, y cómo todo esto hacía que el tiempo transcurriera de una forma diferente, que casi como que se detuviera el tiempo y que estuviéramos, digamos, como en esa idea del tiempo de los sueños y sobre todo ligado siempre con lo ritual y con lo espiritual.
Vamos a poner ahora un clip que tiene mucho que ver con esta idea de liberación del tiempo y de las leyes directamente aquí ya. ก็ย้อนว่าเจ้าของสินอนเองเพราะมันเย็นๆน่ะนะแต่ก็บ่ได้นอนดอกได้นอนคือเฮือนคือเก่าข้างล่างน่ะก็เอาไว้เป็นหม้องเก็บของไป ก็นอนได้อยู่เนาะเย็นสบายดีเนาะ เราชอบมีเย็น บ่มียุ่งหรอกเนาะ เฮ้ย ๆโอ้ยแม่นเจ้าบ่แม่นเอื้อยเอง ห้วย ตายข่อยขอโทษ ขอโทษอ้ายเฮ็ดหยังบ่ได้พ้อกันจังโดนแล้ว ข่อยบ่รู้เรื่องวันเวลาเลยว่ามันโดนปานใดแล้ว มันขายมาตั้ง19 ปีแล้วเด้แม่นบ่ จ้ะพี่สาวเอ้ยห้วยเจ้าเป็นเอื้อยข่อยแต่ว่าเจ้ายังสาวอยู่เลยเนาะเจนอายุเอื้อยถึงยุดไว้ซ้ำนี่ล่ะ Bueno, pues esto era, aunque el tío Bumni recuerda sus vidas pasadas, un clip del primer tercio de la película, ¿no? Estamos hablando de La Palma de Oro de 2010, donde vemos una escena que en otra película, ¿no? Este pequeño acontecimiento narrativo, pues a lo mejor podría haber sido pues puro género de terror, ¿no? Estamos en una mesa compartiendo una cena y de repente se nos presenta un fantasma. Y aquí hay, bueno, una ligera sorpresa, pero continuamos hablando con ella, ¿no? Apichatpong Veerasettakul es un director que se caracteriza por su interés en las temáticas fronterizas, ¿no? En lo inmaterial, lo espiritual y lo tangible, en la realidad y en el mundo del más allá. También la tradición en lo rural y también en lo moderno, ¿no? En lo urbano. Y esta película, que de hecho está como estructurada en 6 bloques, cada rollo 35 sería uno de estos bloques, que además tiene su tratamiento cinematográfico, fotográfico específico, parten un poco de esa desobediencia de las leyes, ¿no? ¿Por qué no los fantasmas van a aparecer y vamos a poder hablar con ellos, ¿no? Y va a aparecer ese mensaje de, ya es que yo no tengo conciencia del tiempo, ¿no? Hay un momento en el que el tiempo puede desaparecer. En otro bloque tenemos a una princesa que se introduce en el agua y tiene sexo en esta piscina mágica. En esta escena también va a aparecer el sobrino que en un momento dado, bueno, medio se apareó con una loba y le ha crecido el pelo y es un monstruo. Al final la realidad parece que se desciende en 2 y vemos a los sujetos por duplicado, ellos mismos mirándose desde fuera, y no hay un asombramiento de esto es inverosímil, sino podemos aceptar que las leyes se han roto, ¿no? Vamos a ver ahora un ejemplo de Lynch y creo con otro tratamiento, ¿no? Pero yo leí ya una vez una entrevista de Lynch y a veces lo pienso en relación a Apichatpong, que decía, me interesa, ¿no? Cuando un personaje va a dar un interruptor y la luz no se enciende. Ese es el tipo de cine, ¿no? A lo mejor la lógica causa y efecto se puede romper y ya estamos en otro mundo con otras leyes. En el caso de Apichatpong, en esta película, él trabajaba también mucho a través de los recuerdos, ¿no? Los recuerdos que guardaba del nordeste de Tailandia, que fue allí donde creció y que quería de alguna manera recrear, no de forma tan detallista como Tarkovsky, pero también de cómo soñamos. Soñamos de manera aleatoria, a veces no entendemos los sueños o soñamos con incoherencias, ¿no? A mí algo que me fascina de los sueños es cuando una persona que la reconoces como esa persona, ¿no? Como diría Carlos, mi hermano, pero tiene otro rostro. Y en el sueño es verdad, nos estamos relacionando con esa persona, ¿no? Pues esa cosa mágica donde las normas no existen, que parece que solamente podemos disfrutar de ello cuando soñamos, hay algunos cineastas que también lo llevan a la imagen, ¿no? Que tiene como esa falta de raccord o de verosimilitud y que juegan más al fantástico, pero llevándolo al día a día, ¿no? Y con personajes que siguen comportándose como seres humanos. Que también lo hace en su última película de memoria, en la que tiene mucho, o sea, la película está atravesada por un
tema de los sueños y del recuerdo constantemente. Y ella conoce a este personaje que dice que siempre ha estado aquí, que es como que en este personaje se suspende el tiempo y se alimenta de esos recuerdos y de esa memoria colectiva. Entonces, sí, es algo que en su obra está siempre presente. Y bueno, y luego, ya lo decía Andrea, pero otro ejemplo de una manera completamente diferente de hablar del tiempo en relación con lo fantástico y los sueños, pues no podemos dejar de hablar de David Lynch, que también ya lo mencionaba José Manuel en su charla, porque la filmografía de Lynch está llena de mundos extraños, mundos imaginarios, de que siempre nos da la sensación como espectadores de que estamos en otro lugar, en un lugar desconocido, en un lugar que casi que sale precisamente casi que se construye a partir de los sueños. Y por supuesto una de sus obras más importantes en este sentido es Mulholland Drive, que es una obra que juega, por ejemplo, también juega mucho con las elipsis, con las transiciones, y vamos a poner un clip del inicio de la película, para que veamos un juego muy inteligente que Lynch establece desde el comienzo. Ya solo quedan 2 clips, así que... Bueno, pues mientras resolvemos los inconvenientes técnicos, es el comienzo de la película en el que, bueno, el primero inicia con una escena de baile completamente que no sabemos qué nos está diciendo, como por dónde va a ir esta historia además, y a través de la superposición, la doble exposición, va llegando a este personaje principal que es interpretado por Naomi Watts, y de repente la cámara, desde un punto de vista subjetivo, va viajando así, hace un traveling y llega a una almohada y a una cama. Y luego la película hace un corte, aparecen los créditos de inicio, Mulholland Drive y demás, y luego ya empieza la historia. Y digamos, lo interesante de Lynch es que en esta película, por ejemplo, él no rompe con la linealidad. O sea, la película es bastante cronológica, pero siempre va introduciendo elementos y también a través de sus movimientos de cámara, muchas veces la cámara está como si estuviera casi que flotando, y todo esto hace que estamos en un tiempo cronológico y un tiempo lineal, pero nos está sacando, nos está diciendo, ok, no del todo, hay algo aquí que está funcionando de otra manera. ¿Se puede ver el clip o no? Sí. ¿Se está viendo algo? Bueno, igual no pasa nada. O sea, ya se los conté. Y es justo el inicio de la película, entonces si lo quieren ver después, pues genial. Pero entonces, o sea, lo interesante de ese clip es que, como les decía, la cámara literalmente llega a partir de un punto subjetivo a una almohada y una cama. O sea, y es como si Lynch nos estuviera diciendo desde el comienzo, lo que te voy a mostrar ahora es un sueño. Y efectivamente, pero como todo sigue siendo lineal y nos va contando una historia muy narrativa, nosotros nos creemos que esa es la realidad. Y realmente la película es como una gran división entre el sueño y la realidad, porque cuando llega y perdón quienes no la han visto porque es un poco spoiler, pero cuando llega el punto de inflexión de la película al inicio del tercer acto, pues precisamente se nos confirma, se nos revela, porque en ese momento nosotros estamos completamente convencidos de lo que está pasando, pero se nos confirma lo que Lynch ya nos estaba diciendo desde un comienzo de forma muy sutil, y es que todo esto ha sido construcción del inconsciente del personaje principal. Y esa ilusión, cuando se rompe, nuevamente jugamos con esa idea de cómo el director nos descoloca y empezamos a pensar, ok, ¿qué está pasando aquí? Esto que estoy viendo ahora es el pasado, es el futuro, es una realidad paralela, ¿en qué tiempo estoy? Y también como ese descolocarnos de en qué momento está pasando lo que ahora estamos viendo con relación a lo que estaba pasando antes, pues es una forma con la que Lynch juega con nuestra percepción del tiempo y del espacio. Y luego, así.
Y luego, pues esto también lo vamos a ver en lo que va a ser su formato serial, su incursión en la televisión, que es Twin Peaks. Que en Twin Peaks, digamos, también vuelve esta idea de que él está narrando una historia cronológica, lineal. Pero siempre los sueños están presentes y el protagonista, a través de sus sueños, empieza a acceder a espacios que están fuera de su dimensión y fuera de su tiempo. Y es así como él llega a conocer la Logia Negra, y que tiene esta habitación roja que se ha vuelto un lugar muy, muy icónico en el cine y en la cultura pop. De hecho, hay muchas referencias que vuelven una y otra vez a este lugar. Y es como este lugar donde el tiempo se suspende, donde Cooper, el protagonista, entra y no se sabe dónde está, no se sabe, es un espacio al que se accede a través de nuestra dimensión, pero que está por fuera de nuestra dimensión. Y ahí volvemos nuevamente a esa idea que mencionaba Breton en el Manifiesto del Surrealismo, de un puente entre la realidad y el sueño, un puente entre la vigilia y el sueño. Y es como cómo llegar a ese otro tiempo, otro espacio, a través de nuestro propio tiempo. Y pues es algo que incluso los mismos personajes demuestran. Dentro de la Logia Negra hay estos personajes que son como, representan la idea del doppelganger, este doble tuyo, que no sabes de dónde viene, no sabes que, o sea, es una persona igual que tú, pero no sabes de qué tiempo ni de qué espacio viene. Y luego está esta idea de la forma de cómo hablan los personajes, porque quienes los han visto, o sea, saben que los personajes hablan de una forma muy, muy extraña. Y eso, para contarles un poco cómo fue creado esto, o sea, lo que hacían era que ellos, los actores, se grababan, o sea, diciendo la línea de diálogo normal, y luego reproducían esto hacia atrás y memorizaban esa reproducción hacia atrás, o sea, memorizaban la frase dicha hacia atrás y volvían a grabarla de esa forma, y luego en la imagen se reproduce, o sea, ellos la graban hacia atrás, pero se reproduce normal. Entonces es como todo un juego de cómo dar esta sensación, y es un juego también con el tiempo mismo, y como el tiempo a través de la palabra, de atrasar y volver a adelantar, y ese juego constante que está ahí siempre en Lynch. Y luego, por supuesto, está que eso también nos plantea cuestiones o reflexiones alrededor de la propia concepción y el propio rodaje de la serie. Y es la idea de que Laura Palmer, que es la víctima cuyo asesinato está intentando resolver Dale Cooper en Twin Peaks, al final de la temporada 2 le dice, nos vamos a volver a ver en 25 años. Y como fue de gran noticia para todos los fans de la serie, en 25 años, o sea, 25 años después, salió la tercera temporada de la serie. Y entonces ahí hay también una reflexión de cómo podemos observar el paso del tiempo en los mismos actores, en los mismos personajes, lo que implica hacer, o sea, continuar una serie 25 años después. Entonces, eso también implica todo un reto para el cineasta. Estos días en San Sebastián me decía un amigo, ¿sabes que este año nos debería tocar otra entrega de Antes de? Porque había llevado la cuenta, ¿no? Antes del amanecer, antes del atardecer, al anochecer, y era como 9 años, Andrea, ¿eh? Y no va a llegar. Fue como, wow, ¿no? Como ese pacto temporal con los espectadores, claro, de cada X tiempo van a venir estos protagonistas envejecidos, con otras, claro, situaciones familiares. ¿Qué habrá pasado, ¿no? En esos huecos, porque la vida ha continuado, ¿no? Claro, y cómo vas a representar todos esos, o sea, que son 25 años, ¿sabes? Claro. O sea, ¿cómo vas a representar todo eso en una nueva temporada? Y que a lo mejor mucha gente debió perder la esperanza de que realmente se fueran a ver después de 25 años. Y pues fue una gran sorpresa para los fans de la serie y de Lynch. Queríamos terminar con nada, dos ejemplos, porque ya son menos 10 pasadas, pero antes mencionaba Daniela esto del tiempo invertido, ¿no? Y vamos a ir por ahí. Algo que ha pasado hace 2 años y creo que ha sido como una gran marca temporal fue el COVID, ¿no? Y de hecho es muy habitual en nuestras conversaciones, uy, si no nos vemos prepandemia, o sea, es ya un antes y un después de la pandemia. Y ya hay películas que han incorporado la pandemia a sus narraciones. Yo creo que no es habitual, ¿no? Como al menos en el cine de ficción me parece que se ha oído bastante, casi parece como una ventana a otro tiempo, ¿no? En plan, de aquí esto no ha sucedido, aquí todavía los actores se pueden acercar, se pueden besar, es como, ojalá todavía eso existiera, ¿no? Como alejado de la realidad para huir de eso. En cambio, hemos recuperado 2 películas muy recientes
que sí tratan la pandemia y además la incorporan a sus propuestas temporales. Esto es Diarios de Otsoga, que es Diarios de Agosto al revés, y esa es una pista, ¿no? Porque es una película que tiene un tiempo invertido. Siempre vemos el día anterior. Sí que hay unos marcadores temporales que son estos membrillos, casi que es un guiño al cine de Víctor Erice, pero vamos, empieza la película, que es un diario de rodaje, y empezamos en el último día y vamos hacia atrás. Entonces ahí la participación esta del espectador que mencionábamos es muy alta, ¿no? Porque tienes que estar adivinando, por esto pasó esto otro, ¿no? Hay una escena, por ejemplo, de seducción en la que la historia es muy sencilla, ¿no? Como una serie de amigos están a las afueras en una casa y hay una escena de seducción. Bueno, pues la secuencia posterior que viene con esta cartela donde te vas situando en los días, siempre hacia atrás, hay una discusión del equipo de rodaje, es decir, se rompe la ficción y ya vamos al documental, que en realidad es un falso documental, pero en el que tú ves a Miguel Gómez diciendo, bueno, ayer aquí hay una persona que se escapó a la playa, que es este actor, mañana tenemos una escena de amor y ¿qué hacemos? Porque ahora esto no es seguro. Es decir, ya la ficción tiene nuevas normas, ¿no? Que es como, bueno, pues tienen que estar testeados o tienen que estar aislados. ¿Cómo vamos a contar las películas a partir de ahora, ¿no? Entonces entiendes la escena anterior que tú has visto. Bueno, pues de esos dos actores hay uno que se fue y la actriz no quiere compartir plano con él porque no es seguro, ¿no? Es una película muy interesante por ese tiempo invertido, ¿no? que va hacia atrás, y también por el momento en el que se rodó, en pleno confinamiento, ¿no? Donde había cosas prohibidas, pero ellos querían que el cine siguiera siendo posible, ¿no? Como que había que estar confinados, pero ellos estaban juntos, el equipo de rodaje. Tenían que estar aislados, pero también estaban en exteriores, ¿no? Había que mantener una distancia social, pero es una película muy cercana y en parte muy, muy luminosa, ¿no? Que recupera esos días de otra manera y además confiando en el cine hecho como en comunidad, ¿no? En familia, de, bueno, vamos a pasar por este tiempo juntos para salir adelante. Yo creo que es un testimonio muy bonito que juega además con el tiempo, que todos lo vivimos de manera diferente, ¿no? Que aquellas semanas sí que se alargaron muchísimo y perdimos un poco la noción del tiempo. Y luego está un ejemplo también muy reciente, que es el de Dúo de Meritxell Colell, que es una película que también se vio atravesada en su concepción, o sea, en cómo se iba a hacer, o sea, tuvo que cambiarse completamente por temas de la pandemia, por motivos de la pandemia. Y es una película en la que se alteran dos formas de narrar, porque hay una historia, esta historia lineal, de dos personajes. Esta película es una continuación del trabajo anterior de Meritxell, que es Con el viento, que esa sí era una película narrativa, lineal, muy, muy clásica, muy tradicional. Y aquí sigue la historia del personaje principal, que es Mónica. En la anterior película era como esa historia de ella volviendo a sus raíces, volviendo a su casa después de muchos años por fuera, y esa relación con su madre y su hermana y demás. Y en esta segunda película vemos su relación amorosa con su pareja, con que ellos son bailarines y emprenden un viaje por el norte de Argentina. Y es esta historia de ellos dos, y esta historia de ellos dos al final de la relación, porque es como la relación va quebrándose. Pero esta historia empieza a verse como trastocada con unos insertos de grabaciones en Super 8 que hizo la directora, y que se vuelven como, ella los llama una especie de diarios. Y ella tuvo la oportunidad de entrevistarla hace unas semanas y me contaba precisamente que estos diarios ella primero los concibió como una carta que Mónica le enviaba a su expareja desde el futuro, pero fue precisamente por temas de que no pudieron rodar más porque se atravesó el tema de la pandemia y demás, que en el montaje, y de hecho pues esta tarde va a estar la montadora de la película, que es Ana Faf, así que ella nos podrá contar mucho más de esto en detalle, pero sí, como que desde el montaje hubo que concebir otra película diferente y fue, ok, ¿cómo utilizamos esos diarios ahora? Entonces fue la idea de alterar y alternar la historia con estos diarios de Mónica, y cómo esos diarios empezaron a tomar forma como de un espacio en el que el tiempo se suspendía para Mónica, en el que Mónica se retraía de todo lo que estaba pasando a su alrededor
y era como un espacio en el que se suspendía el tiempo y ella podía estar con ella misma, y de nuevo como esa idea del tiempo interno versus el tiempo externo. Y como, entonces sí, hay como toda una reflexión aquí de cómo el tiempo relacionado con esto que vivimos de la pandemia, de cómo sentimos que en ocasiones que se detuvo, o sea, que en ocasiones decimos como, ¿esto hace cuántos años fue? Porque ya no sabemos dónde estamos ubicados. Y pues es muy interesante ver estos ejemplos recientes de cineastas que juegan con el tiempo a partir de esos obstáculos que les presentó un problema real. Sí, además creemos que era como lanzar la invitación ya a la mesa después de la comida, ¿no? Que tiene mucho que ver con el montaje, con la ordenación del relato, ¿no? En el caso de Diarios de Choga, además incluso de visibilizar ese paso del tiempo, ¿no? Con esas cartelas. Ellos contaban, Fazendeiro y Gómez, los codirectores, contaban que preparando la película vieron la filmografía de John Ford al revés, ¿no? Empezando por 7 mujeres. Entonces que vieron rejuvenecer a John Wayne, ¿no? Que es algo que también que el cine nos permite, ¿no? Ver envejecer a los personajes, claro. Pero si también le das la vuelta, ver cómo vuelven a ser jóvenes. En fin, han sido como ejemplos, decíamos, casi como un poco de pistas de todo lo que es posible en relación al tiempo, más allá de que casi es una cuestión, yo creo, que ontológica del cine o filosófica que podríamos haber reflexionado de otra manera, que cada persona haría una charla distinta porque te fijas en aspectos diferentes, ¿no? Pero cómo puede haber esa ambición por un tiempo continuado que se asemeje a cómo vivimos nosotros en plano secuencia, cómo puede gestionarse el tiempo para establecer pues, otras leyes, ¿no? Y una capacidad de asombro distinta, cómo se puede recrear ese sentimiento amoroso, volver a él, en fin, como muchos ejemplos, como un poco de collage, que es un poco lo que nos inspiraba el título tan grande de Cine y Tiempo. Si quieres añadir algo más. No, yo creo que sí, perfecto. Vale. Simplemente para que la próxima vez que vayáis al cine digáis, ¿cómo está haciendo, qué está haciendo con el tiempo, ¿no? En cada secuencia, ¿por qué una secuencia va antes que otra una escena? Que yo creo que eso en la charla de por la tarde con las montadoras, vamos, yo la estoy esperando con ganas, porque también eso es un asunto capital. Y nada, esperemos que os haya podido entretener y muchas gracias de nuevo. La inquietud. Exacto, sí. Que digamos, estos temas de reflexión, dejárselos y que podamos pensar el cine de otra forma siempre. Muchas gracias. Gracias. Bueno, moitas gracias por vir. Vémonos pola tarde, a charlas 5 exclusivamente online, entón a podes ver tomando un café en casa. E despois ás 7 temos aquí o encontro con Oliver Laxe, moderado por Ángel Suances, e agardamos vos aquí, vale? Graciñas e grazas, chicas. Gracias. Perdade as problemas técnicos. No.